Buen día, licenciado. Buen día, compañeros. El tema que yo voy a exponer es coberturas financieras. Mi nombre es Luis Enrique Mamani Mamani. Una cobertura es una estrategia financiera que sirve para cubrir el riesgo de una inversión realizando la posición financiera opuesta mediante un activo financiero correlacionado con la inversión principal o mediante un derivado financiero. Es decir, en otras palabras, es como un seguro contra las pérdidas. Coberturas deben garantizar que la empresa tenga el efectivo en el momento que lo necesite. Una empresa con poca deuda y sin programas de inversión a largo plazo tiene menor necesidad de coberturas que una empresa fuertemente apalancada con programas que no pueden ser interrumpidos sin afectar su posición competitiva. Coberturas con contratos forward. La empresa está sujeta a la exposición en la transacción si sus flujos de efectivo contractuales se denominan en moneda extranjera. El valor conocido en moneda nacional de los flujos de moneda extranjera futuros, independientemente de los niveles futuros del tipo de cambio. La empresa puede correr el riesgo cambiario o cancelar la transacción. Coberturas en el mercado de dinero. La cobertura se refiere a las medidas de mercado que mitigan el riesgo de pérdida. La cobertura es común en los productos básicos, en los que las empresas a menudo compran contratos futuros y opciones para fijar los precios de los productos básicos, mientras que los comerciantes tratan de hacer dinero mediante la especulación sobre los precios de los propios contratos, porque ambos son contratos que otorgan a su tenedor el derecho de comprar acciones a un precio fijo en una fecha posterior. Coberturas con futuro. Las coberturas con futuro son semejantes a las coberturas con contratos forward, pero algunas características de los contratos y de los mercados a futuros generan diferencias que en ciertas circunstancias pueden ser importantes. A continuación mencionaremos esas características y sus consecuencias para las coberturas. Tamaño fijo de los contratos a futuro, un conjunto de fechas fijas de vencimiento, valuación de mercado, liquidez. La cobertura con futuros es igual que la cobertura forward, solo si el monto de la exposición que se desea cubrir es un múltiplo de un contrato a futuros. La fecha de vencimiento de la exposición coincide exactamente con el vencimiento de algún contrato a futuros. La liquidez del mercado a futuros en una fecha específica es suficiente. Riesgo de base. La base es la diferencia entre el precio a futuros y el precio al contado, y se denota como se puede ver en esta fórmula. La base se debe al costo de oportunidad de mantener un activo. Una medida de riesgo de base es la razón de volatilidad, eh, la cual es el cociente entre el cambio porcentual de F sub O dividido entre el cambio porcentual de S sub O. Si RB es igual a 1, los tipos de cambio spot y a futuro se mueven en forma paralela y el riesgo de base es igual a 0. Si RB es mayor a 1, los tipos de cambio a futuros se mueven más que los tipos de cambio spot. Algunas veces la exposición es a largo plazo y los contratos a futuros a este plazo no existen o existen pero no tienen suficiente liquidez. En estos casos es posible cubrir la exposición a largo plazo con contratos a futuros a más corto plazo y renovar la cobertura periódicamente. La cobertura no es perfecta cuando existen cuatro riesgos de base, los cuales son una fuente de incertidumbre. Hay cierta flexibilidad acerca de cuándo se hace el cambio de un contrato a otro. Coberturas cruzadas. Las monedas de los países pequeños no tienen futuros en la bolsa de valores, y si los tienen, su liquidez es insuficiente para las necesidades de la cobertura de las empresas grandes. Entonces, las coberturas cruzadas consisten en cubrir una posición corta al contado en un activo con una posición larga a futuros en otro activo o al revés.
Razón de cobertura. En el caso de que la correlación entre los precios del activo sujeto a cobertura y los precios a futuros del activo que sirve de cobertura no sea perfecta, es necesario calcular la razón de cobertura que minimiza la varianza de los flujos de efectivo del coberturista. Esta es la fórmula en donde H asterisco es la razón de cobertura que minimiza la varianza del coberturista. P en función de S y F es la correlación entre los precios spot y a futuros. Y delta S y delta F son las desviaciones estándar de los cambios en los precios spot y a futuros. Si H asterisco es igual a 1, la correlación es perfecta. Los precios spot y futuros se mueven al mismo tiempo. Y como se puede ver en este caso, si la correlación es perfecta y la volatilidad del futuro es el doble de la volatilidad del spot, la H asterisco sería un medio, es decir, 0,5. Un activo que sirve de cobertura no tiene que ser del mismo tipo que el activo sujeto a la exposición, basta que los dos activos tengan una correlación fuerte y estable. Los contratos de opciones ofrecen coberturas flexibles. La flexibilidad deriva de la posibilidad de no ejercer la opción si el mercado es desfavorable. Además, el coberturista puede seleccionar uno de varios precios de ejercicio. Obviamente, la opción con un precio de ejercicio más conveniente también es la más cara, como en el caso del nivel de protección, cuanto es más alto, el costo también es más alto. Tienen muchas ventajas y desventajas. Entre las ventajas están que no elimina el potencial de ganancia. Los precios de ejercicio son múltiples y el ejercicio es opcional, pero entre las desventajas tenemos que la prima es un desembolso inmediato que no se recupera si la opción no se ejerce y que las primas pueden ser altas. En este punto nos da un ejemplo sobre General Electric que concursa para suministrar generadores de electricidad a una hidroeléctrica en México. Si General Electric gana el concurso, en 3 meses recibirá un anticipo de 800 millones de pesos. El riesgo es que el peso se depreciará contra el dólar y la empresa sufrirá pérdidas cambiarias. Para cubrir su exposición contingente puede comprar opciones eh, del peso mexicano con un precio de ejercicio semejante al tipo de cambio. Forward en 3 meses. K es igual a F sub O es igual a USD 1/11,25, que sería el tipo de cambio. 11,25 pesos es un dólar. Si en 3 meses General Electric el concurso, gana en el concurso y el tipo de cambio es igual a 11,35 pesos por dólar, General Electric ejercerá su opción realizando una ganancia de 626.529,6 es igual a 800 millones. Si gana el concurso y el tipo de cambio es de 11,05, General Electric no ejercerá la mejor opción. Si General Electric no gana el concurso, podrá ejercer o abandonar la opción dependiendo si está in the money o no. Algunos autores sostienen que tanto la falta de cobertura como una cobertura de 100% representan apuestas. Si un importador con una cuenta por pagar en dólares decide no cubrir su exposición cambiaria, de hecho apuesta a que el vencimiento del tipo de cambio spot será menor que el tipo de cambio forward de hoy. En cambio, si cubre toda su exposición con el contrato forward, en realidad apuesta a que al vencimiento el tipo de cambio spot será mayor que el precio forward de hoy. Cualquier apuesta implica algún pronóstico del tipo de cambio. Si la exposición presenta una pequeña proporción de portafolio, lo más
conveniente es no cubrirla. Si la exposición es mayor o si la empresa es muy sensible a la volatilidad de los flujos de efectivo, una cobertura parcial representa una actitud neutral y no requiere ningún pronóstico. Estilos de administración de riesgo. La administración del riesgo puede ser activa o pasiva. Em, el enfoque activo implica hacer pronósticos de los tipos de cambio. La decisión de tomar o no una cobertura depende de comparar los resultados de los pronósticos con los precios disponibles en los mercados financieros. La administración activa puede basarse en pronósticos técnicos fundamentales. Pronósticos técnicos y fundamentales. Eh, el enfoque pasivo acepta los precios del mercado como pronosticadores no sesgados. En promedio se cubre el 50% de la exposición. La administración pasiva estática consiste en una sola cobertura vigente hasta el vencimiento de la exposición. La administración pasiva dinámica consiste en ajustes frecuentes de las coberturas según las condiciones del mercado.